Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda mitad del Seminario Permanente de Corporalidades. Estamos iniciando después de una pausa durante el mes de agosto y hemos regresado en esta ocasión para presentar a uno de nuestros grupos de trabajo. Es el GT de Violencia y Cuerpo, que está dirigido por Matilde Domínguez, y que en este caso nos van a presentar la sesión Relación Cuerpo-Violencia para el Análisis Social. En esta sesión van a estar discutiendo un artículo de uno de sus integrantes, que es Salvador Cruz. Entonces, en estos momentos lo que vamos a hacer es cederle la palabra a Matilde para que ella pueda presentar a su GT, nos comparta un poco de las actividades que han realizado y que den paso a la discusión de su autor. Muchas gracias por seguir con nosotros y pues te cedo la palabra, Matilde. Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nosotros somos el grupo de trabajo de cuerpo y violencia y bueno, hemos trabajado bajo sesiones periódicas cada mes, bajo lecturas dirigidas, ¿no? De los temas que nos han interesado. Estamos integrados por Jaineri Ramírez, que es maestra en antropología social por el CIESAS Unidad Pacífico, por Ana Marisela Melchor Orozco, que es maestra en gestión y desarrollo social de la Universidad de Guadalajara, por Viallo Grillo, que es investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y pues por Salvador Cruz, que ahorita lo presento porque él es el que va a presentar una parte de su trabajo y nos va a compartir su experiencia de investigación. Nosotros hemos trabajado la línea cuerpo y violencia un poco también desde nuestra experiencia personal de hacer trabajo de campo. Entonces hemos tratado como de guiarlo también hacia nuestra experiencia de trabajo de campo, pero también hacia nuestros intereses particulares de investigación. Entre las discusiones que hemos tenido es, bueno, el lugar del cuerpo como experiencia, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia que pasa por el cuerpo? También hemos trabajado cuestiones de violencia, no hemos llegado como a conclusiones de que hay que hacer un análisis profundo de qué es la violencia y cómo impactan los distintos tipos de violencia para materializarse en cuerpos concretos, en contextos concretos. Y lo hacemos de distintos contextos, ¿no? Desde algunas de nosotras hacemos propiamente trabajo de campo, pero también lo hacemos desde el análisis de la literatura. Entonces eso nos ha llevado como a tener distintas perspectivas de cómo abordar teórica y metodológicamente el estudio de la violencia y el cuerpo. Es por eso que en algún momento invitamos a Salvador a que nos propusiera o nos contara un poco de su trabajo como investigador a través de este artículo y que tendría que ver también en cómo nos atraviesa esta cuestión de género, no solo en nuestra vida como investigadoras e investigadores, sino también en el trabajo que hacemos, ¿no? con las personas que investigamos en los contextos que investigamos. Entonces, nos parece muy interesante su propuesta, tanto metodológica como teóricamente, para abordar problemáticas que se insertan en contextos más amplios de violencia generalizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para no abundar más, voy a presentar a Salvador, que le damos la bienvenida y estamos muy contentas y contentos que forme parte de nuestro grupo de trabajo. Él es doctor en Ciencias Sociales, Estudios de la Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte con sede en Ciudad Juárez, adscrito al Departamento de Estudios Culturales y actualmente es el coordinador de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Sus temas de investigación son género, diversidad social, procesos culturales, identidad en la frontera norte, violencia social y masculinidad, diversidad sexual, así como masculinidades juveniles y colectivos culturales juveniles. Entonces, la idea un poco de esta presentación es un poco más bien hacer un tipo conversatorio sobre dos preguntas que nos gustaría, pues no sé si son propiamente para contestar, pero sí son para guiar la reflexión, ¿no? Que sería, ¿cómo abordar la relación cuerpo-violencia para el análisis social? Y cómo se relacionan otros tipos de violencias en la vivencia del cuerpo. El texto que vamos a discutir, ¿no? Y del cual el autor nos va a hacer como una mini presentación de su experiencia es Violencias y masculinidades y trabajo sexual masculino en Ciudad Juárez El Paso
Y pues sin más preámbulo, yo le doy la palabra al doctor Salvador Cruz. Esperamos que puedan poner sus y poder generar una discusión en torno al texto. Muchas gracias, Matilde. Buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto compartir con ustedes ese sencillo y puede ser un poco cuestionable trabajo. En verdad, yo creo que es la oportunidad de establecer un diálogo colectivo y de poder conocer también diferentes opiniones. Siempre uno se enriquece en el trabajo y nunca se acaba de aprender. Entonces les agradezco, me da gusto que Matilde me haya invitado como parte del grupo de trabajo de Cuerpo y Violencia. Y bueno, los currículums a veces no están actualizados y no me dio tiempo de revisar qué, pero ya no soy coordinador de la maestría. Ahorita estoy desempeñando el cargo de director de estudios culturales acá en Tijuana, aunque soy de Ciudad Juárez, pues estoy con esta responsabilidad un par de años. Entonces, bueno, pues este trabajo responde a una invitación que me hizo el doctor Alberto Hernández, en su momento presidente del COLED, para participar en esta publicación, que el interés era ver una de las problemáticas que están presentes en muchas de las fronteras en Latinoamérica. Y en el caso de Ciudad Juárez, bueno, pues era compartir algunas de las experiencias que se tienen en esta frontera muy en específico. Dentro del libro, dentro de la compilación, es el único artículo que aborda el tema de la prostitución masculina. Y bueno, pues sí, responde a esta inquietud de ver las violencias, unas de las violencias que prevalecen en estos contextos culturales, geográficos, geopolíticos, etc. Pues bueno, a mí se me hace muy, muy importante el tema, la temática, uno, por la cuestión de las transformaciones que estamos teniendo en el campo en la cultura de género, como lo plantea Elsa Muñiz, justamente por visibilizar la prostitución masculina. Quizá ahora es mucho más común identificar esta población en esta actividad, a diferencia de algunas décadas, de algunos años, y también la visibilidad del cuerpo masculino desnudo, la desnudez del cuerpo masculino. Yo creo que es un indicador de estos cambios, de estas transformaciones que están teniendo ahora, ¿no? En la actualidad. Y bueno, en contextos de alta violencia, como son las ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, la violencia que se desató a partir del 2008, 2009, llegando a ser una de las ciudades más violentas de Latinoamérica. Bueno, pues yo creo que justamente habla de qué pasa para hombres, mujeres que habitan estos contextos. Entonces, bueno, creo que tiene que ver, hay un cambio en la cultura de género importante que yo creo nos obliga a reflexionar de estos cambios que estamos viendo muy palpables, cuáles son los que efectivamente llevarían a una transformación en términos de relaciones de género. Entonces, bueno, este trabajo aborda el tema de la prostitución masculina, una prostitución masculina de calle, es decir, son de estos jóvenes en situación de precariedad económica, en una condición de marginalidad, que no tienen acceso a todos los servicios ni a todos los beneficios sociales. Entonces, no es cualquier tipo de prostitución. Estamos dejando fuera el trabajo sexual que se ejerce en muchos otros espacios, en el mundo virtual, por ejemplo, ¿no? En la prostitución online. Aquí es más bien prostitución de calle, que la ejerce, pues, en su mayoría jóvenes, en condiciones bastante precarias, ¿no? Bueno, para abordar este tema,
me baso en algunos conceptos como son los de la masculinidad, ¿no? Dentro de los estudios de género, el campo de estudios de los hombres y las masculinidades nos ayudan a entender cuál es la situación, esta construcción del ser varón de estos jóvenes que, visto en términos de las diferentes masculinidades, serían como una masculinidad subalterna en comparación con las masculinidades hegemónicas. Es decir, estas poblaciones, estos grupos de hombres son de las masculinidades que están en desventaja con relación a otros, ¿no? Sobre todo en términos, por ejemplo, de condición socioeconómica, nivel educativo, acceso a cultura, salud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es interesante ver este punto de la construcción del ser varones. Y otro de los ejes es la juventud, porque en esta actividad la situación de demanda, oferta, pues simplemente da mayor cabida a la población joven. Y este tipo de actividad es un reflejo de la precariedad laboral en que se encuentra la mayoría de la población joven. En términos generales, yo creo que no solamente en México, sino también en Latinoamérica o incluso podría ser en otras latitudes, la situación de las juventudes pues es mucho más difícil lograr un empleo y un empleo bien remunerado, ¿no? Entonces, hay muchos espacios donde los jóvenes están desempeñando, pero en el mercado informal. El mismo narcomenudeo, etcétera, es una de las únicas opciones que se le han dejado a algunos jóvenes. Entonces, esta situación también es un reflejo de la precariedad de estas poblaciones jóvenes, ¿no? El tema del cuerpo, pues, está sumamente comprometido porque es justamente el punto central de este intercambio, de este comercio, digamos, ¿no? De esta venta de servicios, de esta oferta y demanda de servicio en el mercado del trabajo sexual. El cuerpo central porque refleja no solamente esta condición de precariedad, de vulnerabilidad, sino también cómo se materializa y concretizan las violencias. La violencia social, por ejemplo, las violencias colectivas. Entonces está el cuerpo colectivo, el cuerpo social y el cuerpo individual que cristaliza la cultura de género y pues muchas de las violencias simbólicas, económicas, bueno, eh, en el artículo trato de trabajar esta situación de los jóvenes, en su mayoría jóvenes, en el trabajo sexual y qué pasa en el contexto de la frontera. ¿Cuáles son los cambios, las transformaciones, las estrategias que estos jóvenes han tenido que enfrentar en esas? Un primer acercamiento que tuve fue más o menos como en el año 2012 al tema, donde ya la violencia, los homicidios eran 10, 12 por día, que no se había visto en la ciudad en décadas anteriores, y entonces llega a haber un cambio en la dinámica de la vida social. Hay un constreñimiento hacia la vida al espacio público, es decir, la gente, después de la violencia que inicia en 2009, 2010, 2011, en el 2012, difícilmente ya la gente sale al espacio público a apropiarse, seguir disfrutando de los parques, de las calles, eh, de los lugares de esparcimiento, etcétera. Entonces, en aquel entonces,
hago un primer acercamiento a esta temática y ahora que muchos años después vuelvo a retomar el tema, pues muchos de aquellos jóvenes ya no están. Es decir, las dinámicas, los cambios, las transformaciones y las formas en que se realizaba este trabajo sexual de calle ha tenido pues cambios muy importantes. La extorsión de la policía, tanto por el hecho de ser jóvenes como por el hecho de esta práctica del trabajo sexual, pues que cae entre esta paralegalidad, ¿no? En esta ilegalidad, es decir, hay una transgresión a la norma social, hace que, bueno, muchos de estos jóvenes desaparecieron, fueron de la ciudad, no sé exactamente qué fue el destino de la mayoría de estos jóvenes. Y hay un cambio de este trabajo de calle, se abre la oferta y demanda del servicio en espacios como antros, como saunas, como espacios semiprivados, ¿no? Digamos, que se dan otro tipo de, de oferta, ¿no? Bares, saunas, etcétera, donde hay también ya la posibilidad de encontrar el trabajo sexual. En su mayoría dirigido a la población de hombres gay, bisexuales, etc. Otros jóvenes recurren ya a los medios de las redes sociales, ¿no? Entonces ya el trabajo sexual algunos comienzan a migrar hacia los contactos o la forma de interactuar por Grindr y por muchas otras formas, ¿no? Hemos visto el incremento tan alto que hay de los modelos webcam, ¿no? Las páginas OnlyFans, y etcétera, 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 que le ha dado la posibilidad y ampliado el mercado para muchas de estas personas jóvenes, pero no deja de ser una condición de precariedad y no deja aunque algunos dicen que ganan muchísimo, muchísimo dinero, pero finalmente en muchos otros casos se da situaciones de explotación muy fuertes también y un daño al cuerpo y a la salud de esta población que es relevante considerar, ¿no? Justamente por el deterioro del cuerpo. Entonces, los jóvenes que no logran hacer este cambio ante las condiciones de violencia extrema a estas otras formas de vínculo o de contacto, son estos jóvenes que se refiere como están en mayores problemas de consumo de drogas, prácticas de robo, etcétera, etcétera, ¿no? Son aún poblaciones mucho más precarizadas que los otros jóvenes, ¿no? Y bueno, para mí lo interesante de haber trabajado este tema justamente es plantear esta cuestión de, de las paradojas de la masculinidad. Y una de las paradojas de la masculinidad, que es justamente retomando esta cuestión del cuerpo, es como masculinidad subalterna, como una masculinidad que se aleja de la hegemonía, tiene que ver con este vínculo que mantiene con la homosexualidad y con la feminización. Tanto en el trabajo, tanto en la pornografía heterosexual como en la pornografía gay, como en el trabajo sexual,
Y en el artículo pongo ahí en el lenguaje cómo es tan explícito, digamos, estos simbolismos asociados con lo falocéntrico, con esta cuestión de la genitalización, pero el peso simbólico, el peso tan fuerte que en la cultura todavía tiene esta relación del falo. Y no falo entendido como pene, sino en términos de un ejercicio de poder y una supremacía de la heterosexualidad, de este heterocentrismo, ¿no? Que se reproduce en poblaciones de masculinidades subalternas que de alguna manera se alejan o rechazan esta cuestión de la homosexualidad, pero finalmente se posicionan en términos de una feminización no solamente por los actos que pudieran estar implícitos en un servicio, sino por esta posición de la seducción, de la feminización del cuerpo, de ser cuerpos también mercancía, cuerpos que se exhiben para la venta, ¿no? Como ha sido históricamente en términos del cuerpo femenino o del trabajo sexual femenino. Creo que tiene sus diferencias muy importantes, pero finalmente a mí lo que me parece interesante es estos cuestionamientos a estas masculinidades, ¿no? Las paradojas de la masculinidad. Entonces, no sé si alcanzaron ustedes a darle una lectura a este texto, pero en estas narrativas, en estas formas de representación, de cómo se presentan, es la mayor valoración acerca de la hombría, ¿no? De la virilidad, de la potencia del miembro, de todo ese peso y carga simbólica que tiene justamente los genitales. Y que en términos de lo que Elsa Muniz plantea en el trabajo con el cuerpo, con las prácticas culturales, que no es solamente la práctica en sí, el disciplinamiento en términos de lo que se hace con el cuerpo, sino también las estéticas, sino también la sexualidad y también la transgresión. Es decir, qué es lo que se plasma y es qué prácticas corporales van implicadas en el acto, ¿no? del trabajo sexual. Entonces, este juego de la fantasía, esta ficción de esta hipermasculinización, también tiene su contraparte, ¿no? Este juego de dominar, ser dominado, esas relaciones de poder que se dan y que siempre se están jugando en la interacción entre quien compra el servicio y quien vende el servicio, ¿no? Y el mismo acto, ¿no? El mismo uso, esta instrumentalización del cuerpo, si se puede llamar así. Entonces, por una parte me parece que pone siempre en entredicho este asunto tanto de las identidades como un estado, como una cuestión fija, como una cuestión cerrada, y más bien como que cuestiona las identidades. En términos del trabajo sexual masculino, me parece que no es lo relevante la pregunta por la identidad. ¿Por qué son estos jóvenes que se dicen ser heterosexuales, pero que a su vez son
ofrecen sus servicios a la población homosexual. Me parece que, siguiendo a Perlunger, que hizo un trabajo sobre prostitución masculina en los años 80 en Brasil, me parece que es un trabajo excelente que hace que hizo este investigador, verdaderamente un trabajo brillante, y que ya decía, es que no hay que preguntarnos por estos jóvenes en términos de su identidad, de su masculinidad, de su preferencia sexual o del disfrute, del goce del propio cuerpo. Porque estas narrativas son justamente el elemento de construcción de esta fantasía, de la fantasía que van a vender a los clientes. Decía Perlonger, son identidades a la deriva, siempre inestables, siempre fluidas, siempre contradictorias, siempre complejas. Entonces me parece que estos cuestionamientos a la identidad masculina, a esta reproducción de esta concepción, de esta categoría de hombre vinculado como requisito una identidad de género masculina, una orientación heterosexual, se ve ya fragmentada, se ve ya cuestionada. En términos del trabajo, quizá no sé si haya quedado claro o no, pero una de las cuestiones que a mí me parecieron relevantes es justamente pensar los cambios que actualmente estamos teniendo en términos de cultura de género. Porque por una parte tenemos aspectos que decimos, bueno, pues ya el género ya trascendió, ya estamos casi en la igualdad, en la equidad. Por una parte vemos avances, por otra parte vemos retroceso, vemos la violencia hacia las mujeres, vemos muchas cosas muy contradictorias. Pero me parece que uno de los elementos que cuesta, que es como de las partes más duras, más difíciles de los cambios, de las transformaciones. Tenemos cambios jurídicos, cambios legales, tenemos política transversal de equidad de género, tenemos muchas cosas, pero los cambios socioculturales son más lentos. Y los cambios en términos de las corporalidades, es decir, de lo que sienten estos cuerpos, de lo que desean estos cuerpos, que encarnan también las formas sociales, ¿no? Las formas políticas que rigen en una determinada sociedad, en un determinado tiempo, tiene una correspondencia con las formas eróticas, con las formas en cómo hemos cristalizado, digamos, estos elementos del gusto, del erotismo, del deseo, de la fantasía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pensar en un cambio social en términos socioculturales de transformación en materia de género? Y todavía tanto la industria del sexo que se ve en la pornografía como en el trabajo sexual masculino, online, offline, etcétera, y es verdaderamente sorprendente cómo, por ejemplo, en este trabajo de modelos webcam, que la industria de esto en Colombia es sorprendente y la explotación de hombres y mujeres jóvenes es sorprendente. Y cómo prevalece en estos espacios esta visión falocéntrica, es decir, en el caso de los modelos masculinos, de los hombres, en su mayoría son justamente la representación de esta enmascarada de la masculinidad, de esta hipermasculinización, de este falocentrismo. Entonces, ¿cómo pensar en una sociedad que todavía tiene a la par todos estos elementos? Me parece que los cambios van a llegar aún mucho tiempo después, cuando logremos ir transformando, que tenga estos discursos y estas normas
estas nuevas leyes, marcos jurídicos legales, tengan un impacto a nivel de los cuerpos, de las emociones. Me parece que por ahí va un poco el cuestionamiento. Y bueno, en la cuestión de las violencias, ¿no? Estas cuestiones de la frontera y estas particularidades de la frontera, del cuerpo, pues es esta, y que trato un poco de hablar en el artículo, es estas condiciones concretas de cotidianidad de lo que obliga justamente esta zona gris, zona de indeterminación, lo que es la frontera, zona de liminalidad, ¿no? De este transitar por la frontera que lleva a establecer, bueno, pues beneficios y desventajas para esas poblaciones, ¿no? Yo creo que es diferente pensar este trabajo en Ciudad Juárez, una sociedad con mucha mayor control social, mucha mayor vigilancia, la presencia de los grupos criminales es mucho más notoria y marca una dinámica muy diferente a lo que es, por ejemplo, la zona fronteriza de Tijuana, ¿no? También el intercambio que hay con Estados Unidos, etcétera, el quién consume, quién demanda estos servicios, quién ofrece estos servicios, etcétera, marca muchas diferencias en términos de frontera. Y bueno, no sé, Matilde, cómo voy de tiempo, pero me decías que un poco hablarás sobre el trabajo de campo, o sea, lo que hice, no sé si tenga cabida o no, o sea, cómo le hice en términos de estrategia, porque fue un asunto que me tocó justamente antes de pandemia y después con la pandemia, entonces cambió radicalmente la estrategia. Y bueno, el trabajo muy complicado por la cuestión de siempre el acercamiento al campo y los miedos y la suspicacia de quien se percata de ser observado, etcétera, pues va implícito ahí la cuestión eh, de quién mira, ¿no? Y en ese sentido, bueno, un hombre adulto viejo, ¿no? Que se acerca a esos espacios siempre es percibido como cliente, ¿no? Como prospecto. Entonces, ¿cómo hacer para no caer de inmediato en esta etiqueta, en este cajón, etcétera, y poder establecer un tipo de relación, pues en la medida de lo posible, lo más horizontal y lo más eh, ético, ¿no? En términos de saber qué se está haciendo y para qué se está haciendo un acercamiento. Parte de la estrategia fue asistir a esos espacios porque está demarcado las calles, ¿no? Los territorios donde se oferta el trabajo sexual y también ayuda, pues, de todos los que se pueda, de organizaciones sociales, que trabajan, por ejemplo, con VIH, con la población gay, etcétera. Entonces, los recorridos se hicieron junto, a veces acompañado de, de personas que ya conocen el espacio, hacen trabajo de intervención en las zonas, etcétera. Pero no deja de ser complicado, no deja de ser complicado el acercamiento justamente por esta cuestión que nos cruza y que nos atraviesa de las fantasías, ¿no? Y que está haciendo acá preguntando sobre lo que hacemos nosotros. Tuve que cambiar de estrategia la cuestión de lo virtual y pues ahí recurrí a páginas, particularmente una página donde es como un directorio que se oferta el trabajo sexual femenino y masculino, ¿no? Como 1000 eróticos, pues escribir y ver quién accedía a entrevistas
a partir de llamadas telefónicas, ¿no? Afortunadamente sí se concretaron algunas entrevistas de manera virtual y eso pues permitió tener pues informantes muy interesantes. Y la honestidad en estas entrevistas a mí me pareció muy importante. Sobre todo hubo dos casos de ver justamente cómo se pudo quitar de esta posición, de esta relación de cliente trabajador, ¿no? Y poder ubicarnos en una conversación más que entrevista, en una conversación. Entonces, el hecho de que hablaran acerca justamente de, de que esta actividad es un trabajo. O sea, no es la pregunta ni por la identidad, ni por el deseo, ni por el erotismo de estos hombres, sino prácticamente por una actividad laboral. O sea, ¿qué es lo que hacen para obtener ingresos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creo que en algunos testimonios se pudo ver cómo se construyen estas fantasías que dicen las que demanda el cliente, en qué se convierte cada quien para poder darle pues gusto o satisfacción al cliente o poder construir un personaje como en el caso de uno de los entrevistados, que él pudo o logró pasar a esta fase de los OnlyFans, ¿no? Entonces, el proceso que sigue para poder recrear un personaje, dice aquí, como dice, el personaje de macho rompejotos, ¿no? O sea, esta actitud, esta hipermasculinidad, esta virilidad puesta en escena, en representación, en esta performatividad, pues no es un trabajo, yo creo que fácil y que implica, ¿no? Implica el cuerpo, implica las posiciones, implica los modos del cuerpo, implica la voz, implica el lenguaje, etcétera. Es decir, el tono de voz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de ellos en un momento, en un inicio no utilizaba su voz porque decía es que todavía tenía que trabajar más en términos justamente de esta comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que nunca es fácil, yo creo que ninguna investigación es fácil, siempre están mediando por la cuestión de una mayor como honestidad, horizontalidad y ética en el trabajo de investigación siempre es complicado y creo que el trabajo sexual como que es también complicado y además por los riesgos, ¿no? Por los riesgos que implica pues ir a determinados espacios, abordar, abordar a las personas y establecer los contactos y que se concreten las entrevistas o las conversaciones, siempre es complicado. Entonces, bueno, no sé, yo le dejo aquí y le doy la palabra a Matilde. Muchas gracias, Salvador. Sin duda un contexto bastante complejo y lo que nos planteas, digamos, en términos analíticos, metodológicos y teóricos es importante, ¿no? O sea, porque plantear estas cuestiones como esta triada cuerpo, género, deseo, dentro de un contexto ya de por sí de violencia generalizada, ¿no? Y fronterizo que tiene condiciones particulares para la vida, para las personas que viven ahí, ¿no? Cuando hablabas de estos jóvenes en precariedad, y cómo entran al comercio sexual, por llamarlo de alguna manera, o al trabajo sexual, en donde pues son cuerpos que no importan, pero también son personas que no logran tener un trabajo estable, ¿no? Y ahí encuentran una fuente de ingresos y eso los lleva como a cierto tipo de reflexiones sobre su masculinidad, sobre su cuerpo, sobre su deseo, ¿no? Y otra cosa que también me parece interesante es la cuestión del falo, ¿no? No el falo como una parte del cuerpo, pero sí como un eje simbólico, ¿no? De relaciones de poder alrededor del sistema heteropatriarcal.
Y de ahí una serie de metáforas, ¿no? Que mencionan alrededor del cuerpo, ¿no? O sea, como ahorita que decías, este macho rompejotos o estas cosas de hipermasculinizadas alrededor de esa figura simbólica, ¿no? Que da un orden, pues, ¿no? A la vida y a la práctica sexual de estos hombres y que también tiene que ver con esa masculinidad hegemónica que tiene de por sí ya interiorizada cierto tipo de violencia, ¿no? Y hablando de un contexto de Juárez, me llama la atención por otra parte, esta paradoja con la feminización, ¿no? Como que se juega ahí el dicotómico hombre o mujer con el cuerpo y el deseo, entonces pareciera, y no sé, lo voy a poner como una reflexión, una manera de pregunta, que esa dicotomía hombre o mujer, ¿no? Heteronormado, se queda ahí y hay como muchos juegos dentro de ella, pero como tú bien decías, no hay un cambio particular en la estructura, ¿no? Y lo que genera son como muchas formas, prácticas sexuales o prácticas violentas, pero no necesariamente se moviliza, yo lo voy a llamar estructura, pero le podríamos como llamar de otra manera. Y por otra parte, interesante la experiencia del trabajo de campo en contextos no nada más de pandemia, sino post-pandemia, ¿no? Que son como ya técnicas híbridas que uno tiene que utilizar, ¿no? O sea, ir al lugar, pero también buscar en internet con estas nuevas plataformas que ya son muy famosas, OnlyFans y otras, ¿no? Que aparte para mucha gente en situación o no de precariedad ya son fuentes de empleo importantes, ¿no? Llámese, sea influencer o no, tenga que ver relacionado con el comercio sexual, ahí están y están formando parte importante, pues, de nuestra cultura social, ¿no? Entonces yo en este momento quisiera invitar a todas y a todos a que nos comentaran o le hicieran preguntas al doctor Cruz y no sé si está por ahí mis compañeros de grupo, si quisieran hacer un comentario alguno de ustedes o alguna pregunta, porque yo me puedo seguir hablando, pero no es el chiste. Entonces, Hola Matilde, perdón, buenas tardes. hola. Soy Ana. No sé si está la cámara encendida, pero tengo problemas, pero bueno, aquí estamos. No, pero te escuchamos. Ah, ok. No, pues yo nada más quiero hacer bueno, creo que lo que ya le quería hacer preguntas a Salvador ya les respondió. Me parece que su texto queda, así como lo dice él, muy honesto y es muy claro lo que trata de plasmar y cumple su intención, ¿no? Que desde un principio lo dice, cuál es la finalidad de hacer el artículo y esta investigación. Y yo nada más a mí me gustaría como que platicaras un poco, Salvador. Creo que ha sido también un punto elemental dentro de lo que es el grupo de trabajo de violencia y corporalidad, que nos hemos cuestionado y a lo mejor yo creo que no te tocó esa sesión porque todavía no te incorporabas, pero sí hemos estado ahondando o cuestionándonos qué es lo que pasa, ¿no? El investigador, ¿no? Cuando hace este tipo de trabajo, ¿no? Y sobre todo en escenarios o en contextos de violencia, ¿no? Y no sé, lo comentabas hace un momento, señalabas que sí había como dificultades, pero para hablar con los actores. Pero ante este contexto social, ¿tuviste tú una cosa, un obstáculo para llevar o ejecutar la investigación? Y si fuese así, ¿te afectó para la realización de tu trabajo, de este artículo? Hubo, no sé, una parte en la que dijiste, no, déjame espero, porque creo que radicas en Tijuana bueno, te trasladaste a Ciudad Juárez. No sé si también esos dos distintos contextos, que a lo mejor, como dices, en el norte hay mucha violencia, pero bueno, es muy diferente el cómo se vive en Tijuana y también en Ciudad Juárez, ¿no? Pero no sé si tú tuviste esa dificultad en llevar a cabo la investigación en trabajo de campo. Y pues nada más eso, me gustó mucho, Salvador, tu trabajo, y pues sí, felicidades. Gracias, Ana. ¿Le contesto o me espero? No sé cómo tú me dices. No, sí, sí contesta, todavía no tenemos preguntas por acá. Dale, dale. Pero la verdad es de que pues es complicado enfrentarse y ver eh, situaciones de jóvenes muy, muy lamentables. Algunas de las entrevistas las llevé a cabo
durante el día, todos fueron durante el día prácticamente. O sea, de noche no, la verdad no me atreví y lo hacía acompañado, es decir, no iba solo a esos espacios. Y algunos de estos jóvenes pues se presentaban bajo efectos de consumo de drogas, ¿no? Y la cuestión de escuchar sus historias es muy fuerte porque finalmente en la mayoría de casos sí sabía y sí pues anteponía que podía tener una compensación por su tiempo, es decir, darles un apoyo por el quitarles sus horas de trabajo, y por la necesidad de esta gente, o sea, físicamente muy deteriorados, o sea, no sé, es como ver la necesidad, la situación tan complicada, familiar, las historias, las historias de violencia en sus familias, lo que contaban de haber vivido en la niñez, etcétera, verdaderamente dramático, ¿no? Había casos verdaderamente dramáticos. No me tocó alguien que pudiera decir que lo hacía por gusto y la diversión y el placer y etcétera, no, más bien era necesidad, por ejemplo, tenían que ayudar a la mamá o tenían que bueno, tenían que mantener a los hijos, etcétera, y les surgía dinero, ¿no? Siempre les surge dinero. Su vínculo, en muchos casos, con las drogas y esta cuestión del daño emocional que tienen. A mí me sorprendía verdaderamente y creo que sí es delicado incluso, no solamente en estas conversaciones recrear estos aspectos vinculados a la práctica erótica, sino más bien como esta perspectiva de trabajo, pero es que no es desvinculado de lo que vivieron, ¿eh? O sea, de violencia sexual en, en el caso de un joven, por ejemplo, que hacía referencia a la violencia simbólica y física de la madre, ¿no? Por ejemplo, que le decía, ¿no? De su incapacidad como persona, etcétera, etcétera, y de haber sido producto de un, ¿qué decía? De un ligue, pues, o sea, de que tuvo sexo con alguien y que se arrepiente, ¿no? O sea, que una madre le diga a su hijo, me arrepiento de este sexo rápido que tuve y anónimo de que tú nacieras. Entonces creo que muchos de estos jóvenes viven con muchas problemáticas, no solamente económica, la cuestión de las adicciones, la cuestión del daño emocional, la salud mental está sumamente deteriorada, ¿no? Además de pensar también la cuestión del VIH, es decir, un 80% del trabajo sexual masculino es gente que afortunadamente dicen está vinculado a VIH, muchos van a atenderse a los centros de Capacits, ¿no? Hay, digamos, ya atención médica, pero otros no. Pero sí hay, pues, un contacto con la cuestión de las enfermedades muy, muy fuerte. Sí, este trabajo lo hice en Ciudad Juárez. Cuando yo radicaba en Ciudad Juárez, ahora tengo un año, casi 9 meses en Tijuana. Entonces, sí me ha tocado ver diferencias. Regresé a Juárez justamente y regresé a los espacios y de verdad que dices, es que es muy difícil ver la precariedad, ver ahora con tanto migrante, por ejemplo, migrantes, ahora había mucho colombiano. Del trabajo sexual, cuando yo lo realicé, sí habían pasado ya los venezolanos, habían pasado los haitianos, pero fíjense que no es la población, estos hombres no son los más precarizados a pesar de su condición migratoria, justamente por el capital erótico, ¿no? Es decir, los jóvenes que yo entrevisté
son de los jóvenes de mayor precariedad, creo yo, porque el trabajo sexual de cubanos o de venezolanos, etcétera, operaba y tenía una dinámica diferente. Ellos, por lo que yo sé de las organizaciones que atendían justamente estas poblaciones, su trabajo estaba como más en el ámbito cercano a su hotel donde estaban radicando. Entonces había condiciones quizá de mayor protección, etcétera, y no estaban en situación como esos otros jóvenes. Entonces, además de que el costo del trabajo sexual de estos jóvenes migrantes, que sin lugar a dudas puede haber también muchas cuestiones, ¿no? de precariedad, etcétera, pero pues no trabajé con estas poblaciones, ¿no? Sinceramente no me dio la vida porque pues la pandemia y todo eso, pero sí lo que tengo entendido es de que esta población migrante sí, algunos de ellos ofertan sus servicios. Ahora, los que yo trabajé y de los que yo ya había tenido registro es de los hombres deportados, que no tenían ahora sí que otra opción en muchos casos, ¿no? Y que el acceso al trabajo sexual era justamente por las redes, ¿no? Que les decía, bueno, pues la opción que tienes es irte a la plaza tal y ahí a ver quién te levanta, ¿no? Entonces, sí, complicado. Gracias, Salvador. Pues bien importante esto que cuenta Ana, porque es una discusión que hemos tenido en el grupo de trabajo, ¿no? Cómo afrontar, como que uno va a estudiar algo y de repente sale una violencia estructural que detona otras violencias, y entonces es una complejidad impresionante al momento de hacer el análisis, ¿no? Porque no es como un cúmulo, una sumatoria, pero sí es un lugar en donde un cierto grupo poblacional o una persona se encuentra que la hace estar en un lugar más precarizado, ¿no? O lo hace. Entonces, esto nos hemos preguntado un poco desde acá, desde el grupo de trabajo, a través de nuestra experiencia de trabajo de campo. Pues luego, ¿qué hacer, no? Porque a uno luego se le apachurra como la ética, el corazón y le entran muchas preguntas alrededor de eso, porque es abayazador, o sea, de repente no sabe, más allá de analizar y de poder plasmarlo en un escrito, de repente uno no sabe qué hacer, ¿no? Al escuchar ese nivel de violencia como por todos lados, ¿no? Bueno, esa es como una experiencia desde acá que hemos como discutido nuestros sentires amplios dentro del grupo de trabajo. Y no sé si alguien más tenga un comentario o pregunta, ya sea de las personas que están en YouTube o aquí de las personas que nos acompañan en Blue Jeans. ¿Alguien? Pueden levantar su mano, ahí a la derecha está la manita, arriba de una estrella a mí me aparece. En YouTube, sí, no, yo no veo preguntas, no sé si ustedes tengan ahí. En YouTube no hay. Yo quería hacer una pregunta. Ajá, Bello levantó la Gracias. ¿Quién? ¿Viallo o Daniel? No supe quién. Viallo. Bello. Perdón. Hola Matilde. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a Salvador. Y bueno, muchas gracias por compartir bueno, su texto y sus comentarios al respecto. La verdad sí fue muy interesante. En primer lugar, porque como tú mismo lo mencionaste, es un campo de trabajo, un tema de trabajo bastante nuevo. Y esto confirma que necesitamos de ese proceso de deconstrucción de la masculinidad que se empezó a hacer y que seguimos necesitando de eso, ¿no? Y tu trabajo me parece que abarca una gran densidad sociológica, toca varias dimensiones, no solo de las violencias en sus diferentes facetas, pero también este tema de la frontera, que es extremadamente relevante, el tema de la migración y también este tema de la precariedad laboral, ¿no?
Me llama la atención sobre todo constatar en tu texto cómo a pesar de estos cambios socioculturales que estamos viviendo en los aspectos de las masculinidades, por lo que muestran los comentarios de las personas con las cuales dialogaste, sus experiencias, el marco relacional, el marco de referencia sigue siendo el de una masculinidad, digamos, hegemónica todavía. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer tenía que ver un poco con este rango de edad limitado que tú identificas en estos actores sociales. Y me gustaría, si nos pudieras hablar un poco más de las razones que delimitan, ¿no?, la edad de los participantes y también si es solo una cuestión relacionada a la precariedad laboral, entonces a la esperanza de encontrar otro tipo de ingresos, si se relaciona a una cuestión de estética, de performatividad del cuerpo, o también pensando a los actores migrantes que mencionabas, si esta actividad laboral se concibe como una etapa transitoria en la espera de conseguir ingresos y en el caso de los migrantes, ¿no?, apuntar a una meta más al norte. Entonces, bueno, te agradezco mucho una vez más, te felicito y espero que estas preguntas puedan servir para la conversación. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que la demanda está marcada justamente por esta característica de la juventud, ¿no? Vinculado con el vigor, con la mejor condición física, etcétera. Y en su gran mayoría sí son gente muy joven, aunque llega a haber excepciones. No sé si pude dar seguimiento, ahí todavía me parece que no en ese artículo, pero uno de los entrevistados sí llegaba después de los 30, pero son raros en términos de que sean, que tengan la posibilidad justamente de desempeñar este trabajo, y otro que sean de gusto de los clientes, porque la mayoría sí demanda gente joven, ¿no? Entonces, por una parte está esto, las condiciones de oferta-demanda, y por otra parte está este deterioro físico. Por ejemplo, entrevisté a 2, 3 jóvenes que, híjole, físicamente se veían muy deteriorados, pero en su narrativa, en su discurso decían que no, que estaban fuertes, que eran atractivos, que tal, pero uno decía, bueno, pues desde, no sé, yo veo que está como con efectos muy fuertes por la droga o quizá por la mala alimentación o quizá por pues, las cuestiones de higiene, la, la, la ropa, etcétera. Es decir, una imagen, digamos, poco favorable. Es que, insisto, trabajé con hombres en trabajo sexual de calle, que es diferente, por ejemplo, a trabajar fíjense, en Ciudad Juárez no hay muchos lugares donde se ve el trabajo sexual en espacios semiprivados, a diferencia de Tijuana. En su gran mayoría, en los espacios semiprivados, bares, discotecas, todo tipo, bueno, muchos lugares, se contrata muchos strippers, ¿no? Entonces hay mucho show y ahí se busca como otro tipo de perfil de estos trabajadores que está en mejor condición física, de salud, alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que en su gran mayoría, sí la posibilidad o esta idea de la juventud asociado a mayor capacidad, etcétera, porque obviamente, aunque muchos lo niegan,
pero otros llegan a reconocer que ante la falta de erección sí tienen que consumir, por ejemplo, como Viagra, como Cialis. Bueno, Cialis no porque es mucho más caro, pero digamos otros productos más accesibles que sí les lleve a mantener una erección. Y muy pocos, me parece que 2, 3, eran ya mayores, incluso si llegaron a ser uno, casi iba a cumplir 40 años. Ahora, en esta cuestión de si es temporal, es una ayuda, etcétera, yo creo que varía mucho. En el caso de estos jóvenes en situación de mayor precariedad, a veces es la única opción, ¿no? Quienes trabajan en bares, discotecas, etcétera, tienen la opción de ser meseros y también hacer oferta de trabajo sexual, pero en muchos otros casos. Uno de los que yo había entrevistado, su nivel de deterioro es cada vez mayor, entonces, que ya no es tan joven, entonces tiene menos trabajo y le ha llevado de ser trabajador sexual a ser mesero y ahora a ser parquero. Entonces, es decir, como que cada vez el espacio se va haciendo más restringido, la posibilidad de dedicarse a esta actividad. Entonces tiene que ir así como en deterioro, ¿no? En términos de su posibilidad de ingreso. Yo creo que la situación de otros trabajadores que están en otros espacios, posiblemente sí sea como un apoyo a su actividad profesional, sea temporal o sea esporádico, pero yo creo que la precariedad laboral y las dificultades de la población joven al trabajo formal son cada vez menores, entonces yo creo que por eso se ha incrementado en algunas situaciones. Estas otras formas, ¿no? de mejorar su ingreso. Gracias. ¿Ibas a decir algo, Bello? No, solo muchas gracias. Ah, gracias, Salvador. Hay un comentario aquí en el chat de Andrea Gómez. Lo voy a leer. Si ella está aquí y quiere ahondar más en el comentario, bienvenido sea. Dice, en la lectura se hace un análisis fino respecto al cuerpo en los anuncios virtuales textuales. Quería saber si en las interacciones offline a nivel oral también aplican los alcances sobre el énfasis en la genitalidad, el poder simbólico del fluido y más indicados en el capítulo que leímos, o si varían según el modo, o si varían de algún modo, perdón. Yo creo que sí varía mucho. Yo creo que esta cuestión, por ejemplo, que aparece, porque además hice así como de transcribir las narrativas que prevalecen en estas páginas, ¿no? Y esta forma de cómo se anuncian queriendo vender, o sea, pero además se repiten, o sea, como que son muy parecidos los testimonios. Yo puse ahí en el artículo como algunas de estas narrativas, pero en realidad, ¿qué es lo que prevalece esto, no? Todo, cada uno queriendo ser original y como esta forma de seducción a través del lenguaje, de esta forma de representarse discursivamente. Ya en términos de interacción cara a cara, dista mucho, completamente, sí, porque en el caso de los chicos en Ciudad Juárez, pues es que no tenían el capital erótico, digamos, que podrían hacer referencia en las redes, ¿no? Y esta hipermasculinidad se desdibuja, sí se desdibuja. Por ejemplo, uno de ellos, efectivamente, era que decía el de Macho Rompejotos, el que hizo esta representación, este personaje, construyó este personaje, y mantener esa actitud de masculinidad es difícil en la interacción. No, incluso, por ejemplo, ahora no lo toqué en ese artículo ni nada, pero
he conocido aquí en Tijuana esos espacios de chicos que están en espacios semiprivados, discotecas, bares, etcétera, y que hacen, que son strippers, ¿no? Entonces, híjole, uno lo ve y dice, es como una masculinidad, es como una parodia de la masculinidad, o sea, sí, eh, es decir, tratan de representar la masculinidad, ¿no? Estos hombres con penes o luciendo, digamos, la genitalidad, pero el acto mismo de la danza, del baile, de los movimientos, etcétera, como decía Perlonger, en sí mismo ya es una feminización. No sé por qué todavía asociamos esos asuntos, ¿no? A la cuestión de la feminidad y que sí ver estos bailes en ellos, como que no, decía una colega mujer heterosexual, dice, es que para mí son muy femeninos, ¿no? O sea, no, quizá porque ya culturalmente también tenemos esa mirada, pero es justamente estas paradojas, ¿no? De representar o tratar de reproducir esta hipermasculinidad con situación o contextos más bien de una feminización, ¿no? La feminización de estos cuerpos. Y justamente por la posición de ponerse ¿no? en este lugar, cuerpos que se exhiben, cuerpos que tratan de seducir, ¿no? No sé si contesté, pero... Gracias, Salvador. Aquí hay otro comentario de Alejandra. Dice, a mí me interesa el tema de violencia con respecto al cuerpo. Este lenguaje que se muestra en el artículo, que como dice Andrea, hace énfasis en la genitalidad, me parece que tiene una distancia emocional con las entrevistas. ¿Hay algún tipo de reflexión o vivencia que estos jóvenes hagan con respecto a sus propias emociones, con respecto a la violencia? O no sé si tú quieras ahondar, Alejandra, en la pregunta. Sí, básicamente, gracias, Matilde. Básicamente es que tengo la impresión de que hay polos opuestos entre violencia, formas estructurales de experiencia y lo que se declara, ¿no? Entonces, veía que tú decías que haces una triada cuerpo, género, deseo, pero violencia atraviesa todo esto, ¿no? Entonces, me gustaría que ahondaras un poquito más sobre esto. Sí, me pareció muy, muy impactante. Híjole, sí, no en todos los casos se pudo llegar efectivamente a poder identificar emociones, ¿no? Es decir, algunos estaban como más puestos en esta performatividad de mantener la imagen de hombres sexuales o masculinos y esta, digamos, inquebrantabilidad, ¿no? De su imagen. Yo creo que por esta ficción de mantener la idea de hombre, de hombre. En otros casos sí era, sobre todo cuando hablaban de su niñez, por ejemplo, o sea, que podían, aquellos que pudieron hablar de su niñez, decían es que unos casos, unas historias era así como casos muy, muy, muy fuertes, mm, eh, por ejemplo, que les comentaba del rechazo de la madre, de la violencia que llegaron a sufrir, y me decía, tú quieres hacer, eh, bueno, también este asunto de como venderme un poco la historia también de tragedia, ¿no? Porque todos tenían problemas económicos, todos, porque lo que necesitan es dinero. Y decían unos por ejemplo, gente que también me contactaba o gente que estaba como en conociendo estas poblaciones, decían, es que
te van a decir porque es que van a utilizar ese dinero para drogas. O sea, ellos lo que quieren es sacar dinero porque quieren consumir. Entonces, te van a vender las historias que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que sí es difícil, pero unos, por ejemplo, creo que sí eran honestos o cuando hablaban de estas experiencias, ¿no? Me decía uno, ¿quieres saber de mi vida? ¿Quieres que te cuente más sobre mi vida? Dice, quiero que me hagas un libro, ¿me podrías contar mi historia? Y tú decías, híjole, ¿sabes? Es muy difícil, ¿no? Mantener una situación de no desbordar. Es una situación de mucha, de que toque temas muy, muy complicados o muy sensibles, ¿no? Por la cuestión del daño emocional que tienen y de que fuera a no ser controlable una plática, una conversación abordando pues historias muy, muy, muy lamentables, ¿no? Yo creo que sí, la mayoría se como que se mantiene, pero aún los que se mantienen, por ejemplo, que llegaron a hablar acerca de las malas experiencias con los clientes, por ejemplo, ¿no? Cuando el cliente se sentía como con todo el derecho de humillar, de hacerle sentir mal, ¿no? Que también es como una fantasía. O sea, y aquí un tema que no abordo es justamente la parte de los clientes y qué es lo que buscan los clientes. Porque en algunos casos dicen unos trabajadores, a muchos clientes lo que requieren es afecto, es compañía. Muchas veces no quieren ni tener sexo, es simplemente el estar con ellos, es el abrazar, etcétera. Pero otros clientes sí, yo no sé si corresponda a una forma de erotización o es cierto placer de dominio. Entonces, es decir, es el goce como consecuencia de esta situación de humillación del otro. Entonces, muchos han vivido situaciones sí, de violencia por parte de algunos clientes. Y depende la edad de los jóvenes. Yo creo que los más maduros y los que tienen ya más, ahora sí, y esto es de las dificultades, yo creo que hablar de trabajo sexual, porque justamente lo que implica una actividad laboral y una profesionalización del trabajo sexual. Es decir, qué herramientas emocionales, cognitivas, corporales debes de tener, de manejar para poder librar, ¿no? Librar estas situaciones tan complicadas del entorno y también de lo que demanda y de los riesgos de quien contrata los servicios, que también es otra parte. Entonces, en algunos casos sí afloró más esta cuestión emocional. Difícilmente, yo creo, y aquí se requiere, yo creo que otra aproximación, otra serie de recursos, porque sí son historias complicadas, verdaderamente. Y les digo, o sea, ir y verlos y por ejemplo, verlos en el parque y ver estas condiciones, ¿no? Pues de que son chicos que están en precariedad y uno, híjole, te sientes mal. Uno, aquí en Tijuana, Matilde, y tú recordarás cuando va uno por la calle Coahuila y todo eso, ver la situación de jóvenes, de chicas jóvenes en trabajo sexual, dice uno, híjole, pues de verdad es que no es fácil. Y esto todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero sí muchos ya lo manejan. Esto que el trabajo sexual es el trabajo fácil, pues no cualquiera lo hace. Eh, La verdad, emocionalmente, corporalmente, estos diques sociales, esta relación con la abyección,
¿no? Esta relación y este vínculo con las secreciones, con los olores. Muchos hablan, por ejemplo, de la higiene. Y créanme que en muchos casos, pues no es fácil, incluso en ellos, ¿no? Por la pobreza en que están, pero sí hay un énfasis por la cuestión de la higiene. Tenía un testimonio, pero bueno, ya lo contaré en otro momento, sí, de pensar y de vincular, fíjense, esta cuestión del oler bien y relacionarlo con esta dualidad buena persona, mala persona y con un estado de salud también. Por ejemplo, decía, no, pues tengo un cliente que es muy limpio, huele bien, etcétera, entonces casi hay una relación con que no hay enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se tienen que enfrentar en este trabajo y que el abordaje de la emocionalidad es complicado. Gracias, Salvador. Tenemos una pregunta de Daniel. Te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Matilde. Pues antes que nada, felicitar a Salvador por su trabajo. Me parece muy interesante todo lo que nos estás contando, porque a partir de tu trabajo podemos ver cuestiones que a la par pueden ser muy individual, también reflejan aspectos estructurales bastante amplios, como lo había mencionado también ya Matilde. Entre ellos, una de las cuestiones que me parece interesante es la relacionada con el eje del trabajo y cómo, a final de cuentas, quienes no están dentro de un sistema funcional de trabajo y están en unas escalas tienen que recurrir a actividades laborales, a final de cuentas, como el trabajo sexual, pero con otras implicaciones distintas, ¿no? Como los riesgos a los que se someten de salud, de violencia, vulnerabilidad. Y en ese sentido, como el dinero, por ejemplo, que sería el primer recurso que se busca para solventar necesidades básicas, es lo que viene haciendo el accionar. Y en la parte donde empiezas a hablar un poco ahorita en la plática sobre los clientes, también me parece muy interesante pensar, así tú como actor externo te das cuenta de la situación en la que están eh, los hombres que están insertos en este mercado, también cómo se da un consumo de cuerpos por parte de los clientes, ¿no? Porque a final de cuentas los clientes también van a estar visualizando cuáles son esas condiciones bajo las que se someten estos trabajadores. Entonces, mencionabas al inicio de tu presentación la cuestión sobre el poder y lo que yo veo con tu presentación es cómo a final de cuentas se trata de reproducción de poder y dominio en pequeñas escalas, donde a lo mejor no puedes tenerlo en una escala amplia, pero lo reproduces en otros espacios y con actores sobre los cuales puedes hacerlo. Entonces, a partir de eso yo quiero preguntarte cuáles han sido tus reflexiones o conexiones sobre el tipo de violencia que viven estos hombres. Es decir, es la violencia sexual de su trabajo, pero si esta también está anclada o conectada con otros tipos de violencia, como la presencia del narcotráfico, violencia institucional por parte de las instituciones de salud que los atienden o les niegan el acceso a sus atenciones, por ejemplo. ¿Cuáles son las conexiones o rutas que tú has visto en cuanto a ese otro tipo de violencias interrelacionadas? Y la segunda pregunta, que sería en general para todo el GT, es que en las discusiones que ustedes han tenido como grupo, ¿qué han podido ir avanzando en su reflexión sobre la relación violencia y cuerpo a partir de escucharse entre ustedes? Esas serían mis preguntas. Gracias, Daniel. No sé si quieres tú contestar primero, Salvador, y luego no sé si alguien más o del grupo. Sí, es muy interesante, muchas gracias por todas las preguntas, la verdad que no tengo todo tan claro, pero siempre
uno se queda con dudas y con esta cuestión, ¿no? Tan difícil de establecer una direccionalidad en términos de ejercicio de poder, porque es tan circunstancial, tiene su base estructural también, sí, claro, pero también es de muchos factores, porque así como vemos de la interseccionalidad, o podemos pensar como dice José Manuel Valenzuela para el caso del juvenicidio, del contextualismo para ver estas historias y estas experiencias de estos hombres, pues es la trayectoria de vida también, ¿no? Y en qué relación están que vivan o experimenten qué tipo de violencia. Por una parte, se puede decir, el cliente es el que tiene el poder, ¿no? Él tiene dinero y paga por el servicio. Pero también el trabajador puede decir no, o sea, sí tiene el dinero, pero no quiero. Y cómo esta forma de un intercambio, de la compra de un servicio, hay otras cuestiones subjetivas, de una experiencia subjetiva de lo que se intercambia en esto. Entonces, a nivel subjetivo, estas cuestiones de degradar al otro, de menospreciar al otro, por ejemplo, el trabajador sexual que puede menospreciar al joto, al maricón, al homosexual, de alguna manera también hay otras formas de contestación. Yo creo que no hay una sola dirección en estas formas de poder o en estas formas de violencia, pero están presentes y yo creo que están en juego, ¿no? Están en juego. Yo creo que no desaparecen en todos los ejercicios. Ahora, lo que yo, por ejemplo, veo en el caso de los modelos webcam y, por ejemplo, particularmente el caso de Colombia, que es sorprendente las horas que mantienen en una relación pene-ano o pene-vagina, ¿no? Que para mí representa una cuestión muy violenta del deterioro, del daño físicamente, ¿no? Con la materialidad del cuerpo, de estar teniendo sexo así, que tienen que consumir para que exista la erección, que tienen que, pues me imagino que en algún momento han de tener secuelas o han de tener consecuencias de estar siendo penetradas por horas. Yo no sé si están bajo una cuestión de trata o que sean de explotación. Lo que sí ocurre, por ejemplo, en el trabajo de mujeres transexuales en la Ciudad de México, que muchas están, sobre todo migrantes, están en situación de trata. Mujeres transexuales en trabajo sexual, muchas están en situación de trata. No el caso de los hombres varones, de los varones, ¿no? No el caso de los que yo vi. El crimen organizado no los tiene bajo su control y dominio. Entonces, hay mayor posibilidad de retirarse, regresar, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues es diferente a otras poblaciones, pero yo lo que veo, el deterioro de los cuerpos en su materialidad, en el consumo de sustancias y en el deterioro de su propia vida sexual o erotismo, yo creo que es devastador, ¿no? Puede ser devastador porque pues esto transforma también su propia sexualidad con gente con la que sí mantienen un vínculo afectivo, erótico, etcétera. Hay un deterioro y no necesariamente hay una compensación en términos de tener su psicólogo, su médico, ¿no? Gente que les atienda, que les haga reparar este daño o este deterioro en su vida personal, afectiva, erótica, ¿no? Sexual, erótica con sus parejas. Para muchos la cuestión es casi
de que no va a ser difícil establecer una relación de pareja y mantener una relación sexual satisfactoria, lo que puede sí ser con otras, con el resto de la población, digamos, con todas las dificultades que ello implica. Entonces, ya no sé si me desvíe del tema, pero sí, la violencia es por diferentes actores: policía, clientes. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, yo conocí organizaciones que atendía particularmente a trabajadores sexuales con apoyo psicológico. En Tijuana, la organización que se encarga de promover las cuestiones de salud en términos de VIH, pues lo único que les proporciona son pruebas rápidas. Y yo les preguntaba, oye, pues algún tipo de apoyo, ¿no hay gente que les dé algún tipo de apoyo psicológico, que recurran a terapias, etcétera? Ni Capacits incluso les puede garantizar un acompañamiento emocional, psicológico, ni nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay violencia por parte de las instituciones de la policía. Antes era más recurrente en Ciudad Juárez, eso sí tuve muchos testigos del acoso que recibían por parte de las policías. Pero eso también se ha visto ya, ha cambiado, no es la misma situación, me parece. No sé exactamente cuál es el acoso o vigilancia que tengan por parte de estos grupos, ¿no? Ahora, diferente completamente a la condición de trata o la explotación sexual del caso del trabajo sexual femenino, ¿no? Yo creo que hay diferencias muy importantes y no las tengo yo del todo claras, ¿no? Gracias, Salvador. Yo creo que al final contestamos la pregunta que nos haces, Daniel, porque tenemos dos preguntas de YouTube. Una creo que más o menos ya la respondiste, pero la voy a nombrar por si quieres decir algo más. Cristina Anticonan pregunta, ¿y qué sucede con las personas que están siendo obligadas a prostituirse? Y Aranza Jiménez pregunta, en el artículo mencionas que la violencia no paraliza, sino también mueve y detona y que irrumpe con formas creativas que pueden dar esperanza a sus habitantes. ¿Puedes mencionar algún ejemplo de esto que encontraras en tu trabajo de campo? Bueno, a ver, en términos de la etimología, ¿no? Del concepto de violencia, que también se vincula a cuestión de la vitalidad, ¿qué ha generado, por ejemplo, la violencia social que se presentó en Ciudad Juárez? ¿Qué aspectos positivos pudo haber generado? Yo creo que en algún sentido ha generado conciencia de grupo, digamos, establecer redes de apoyo. Miren, la cuestión que incluso para la dinámica, la socialidad LGBT, ante este retraimiento del espacio público, el no asistir ya al bar, a la discoteca, etcétera, estableció otras formas de dinámica, ¿no? De formas de vínculo. No sé si mejor o peor, pero sí cambió y se establecieron y crecieron las redes sociales, ¿no? Las redes digamos, digitales, o sea, hay estas formas, ¿no? De contacto, pero las dinámicas regresaron las fiestas en casa, regresaron el cuidado, por ejemplo, de no vayas, no, mejor quédate a dormir en casa, no te expongas. Sí llegaron a establecerse formas de dado entre grupos. Las formas de protección en los mismos trabajadores también se llegó a establecer. Y lo que yo he visto, por ejemplo, con la migración LGBT, es también redes de solidaridad internacional. Es decir, desde toda la desventaja que hay y todo el sufrimiento social que hay y todas las condiciones de precariedad que en muchos casos lleva a
a la muerte letal, a la muerte material o a la muerte moral, a la muerte social. En algunos casos también crea otras formas de vínculo, de lazo, porque de alguna manera hay que sobrevivir en este mundo. ¿Y cuáles son esas formas y estrategias que la gente establece? En las peores condiciones, en las situaciones de mayor desventaja, también me parece que es importante igual dar cuenta, ¿no? Yo he identificado muy pocas o algunas, pero habría que hacer más énfasis en buscar cuáles son esas formas de resistencia o estas no resistencias, sino o estrategias de sobrevivencia que se tienen que crear ante situaciones de mucha adversidad. Ok, muchas gracias, Salvador. No sé si haya algún otro comentario o pregunta de los que nos acompañan, ya sea en YouTube o en Blue Jeans. O si tú, Salvador, o alguien más quiere hacer algún comentario de lo que se ha discutido. Si no fuera así, pues igual no sé si mis compañeros del grupo de trabajo, a ver, aquí hay un comentario de YouTube, dice, no sé si estoy leyendo bien el nombre, pero dice Julián Miren, dice, cuerpo violencia, ¿no será sexo violencia más bien la analogía que subliminalmente se propone con ese encabezado? Si el sexo fuese violencia, ¿acaso no se habría extinguido hace, ay, no entiendo, bueno, hace, ay, no entiendo, no entiendo la verdad, Eones. eones, toda señal de vida? No sé, está un poco confusa, pero ok. No sé si tengan algún comentario. Pues la verdad es que es complejo la relación en estos temas. Yo no sabría, no tendría respuesta, pero sí creo que hay unas aproximaciones que podrían darnos alguna luz. Por ejemplo, el trabajo más desde una perspectiva psicoanalítica. Susana Berkovich, una psicoanalista que establece, y bueno, que establece justamente este vínculo entre erotismo y violencia. Y por ejemplo, ya lo señalaba Pierre Bourdieu en su libro de Dominación Masculina, cuando analiza la sociología de la sexualidad, ¿no? Cómo se erotizan ciertas formas, como es la dominación, pues, es decir, el acto sexual, de esta erotización de la violencia. Por ejemplo, Susana Berkovich también hablaba acerca de la atracción de la violencia, ¿no? O sea, esta gente que va, cuando hay una balacera y van a ver a los ejecutados, o sea, se llena de gente, ¿no? Cuando va la gente en carretera y ve un accidente y mucha gente se levanta para ver eso, ¿no? Entonces, hay una parte en donde hay una relación entre erotismo y violencia, sexualidad y violencia, que, quizás sea importante indagar. Gracias por la pregunta, creo que nos dejas de tarea justamente pensar, y por supuesto que todas las observaciones ayudan, porque uno escribe y la verdad uno se arrepiente después de lo que escribe, ¿eh? A mí me daba pena con este trabajo y yo decía, Matilde, pero es tan malo el artículo ese, y de qué voy a hablar, o sea, de que son cosas verdaderamente complejas, pero finalmente cuando uno escribe, cuando uno dice algo, queda sujeto a la crítica y a la observación y al cuestionamiento. Entonces creo que uno puede efectivamente evidenciar la confusión o la no claridad de las cosas, porque siempre uno se pregunta por esto que uno pretende dar cuenta. Entonces, gracias, y atenderemos ahí esas observaciones de a ver qué tan, de estas aseveraciones que hacemos, ¿no? O que ponemos como título o como frases ya hechas, porque siempre está en debate.
Y siempre uno, bueno, pues parte desde una mirada, desde una concepción, y es bueno que nos cuestionen. Muchas gracias. Igual, Julen dice muy interesante la respuesta, gracias. Y bueno, yo igual abonando ahí, también la noción de goce en psicoanálisis lleva una noción de sufrimiento dentro del gozar, ¿no? Entonces, a lo mejor esta perspectiva psicoanalítica misma del cuerpo, anclada al deseo o a las pulsiones sexuales, le llamarían desde allá, nos daría luz a cómo también en la violencia hay un cierto disfrute en ese sufrimiento, ¿no? Y esta cuestión es luego voyeristas de la propia violencia. Y bueno, Daniel nos quiere hacer un comentario, así que muchas gracias. Es también en relación a la pregunta que hace Julen, y creo que hay una pequeña malinterpretación. El tema de cuerpo violencia tiene que ver en relación al nombre del grupo de trabajo, que es el que está presentando el día de hoy. Ellos no están poniendo como título eso al tema de la discusión. En este caso tampoco se está afirmando que el sexo sea violencia, sino que más bien lo que ellos están comentando es un caso concreto de investigación donde se explora la cuestión del comercio sexual, donde los actores que están involucrados obviamente van a estar en una situación de violencia muy específica, que es la que el autor nos ha estado explicando a lo largo del video. Más bien, por eso es que se menciona de esa manera, pero el título del texto es Violencia, Masculinidades y Trabajo Sexual, Masculinidad en Ciudad Juárez, que es una publicación de 2021 y que pueden encontrar. También si la necesitan pueden comunicarse con nosotros por correo para que se las facilitemos. Pero en ese sentido se aclaró un poco que no hay realmente una analogía, no es lo que se está planteando, más bien ese es el nombre del grupo de trabajo y ya sobre eso te contestan también los autores, pero no es como para aclarar. Muchas gracias, Daniel. No sé si hay algún otro comentario o opinión, pregunta a Salvador que nos ha presentado su trabajo y la verdad es que es bien importante luego nosotros en el grupo de trabajo hemos como fomentado leer artículos, desmenuzar, hacernos preguntas, poner nuestra experiencia, ahora en el coloquio que viene, pues leernos entre nosotros, ¿no? Cuestionarnos, porque pues la idea un poco es juntarnos a pensar y a reflexionar de temas tan complejos que a veces la propia escritura, ¿no? La narrativa se queda corta con lo que uno investiga, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo, o al menos así, una reflexión que yo he hecho de los años que he trabajado el cuerpo en distintos contextos, ahora bastantes apegados a cuestiones jurídicas, el cuerpo siempre desborda, entonces tratarlo de narrar, ¿no? Aparte de narrar la experiencia corporal de otras y otros y otras, siempre termina por desbordar algo, ¿no? Entonces la narrativa luego como que fija, ¿no? Fija eso que a veces es desbordante y sobre todo en contextos fronterizos que la verdad es que cambian de un día para otro, ¿no? Yo creo que ahora con los procesos migratorios, las políticas migratorias, pues claro que el contexto fronterizo ha cambiado demasiado, ¿no? Han entrado otros actores ahí a, a modificar las dinámicas fronterizas y bueno, eso queda claro luego en la complejidad que uno trata de plasmar en sus escritos y también estos marcos teóricos que a veces no nos ayudan tanto a dar cuenta de esa complejidad, ¿no? Y uno tiene que estar ahí también como reacomodando y reacomodando teóricamente para poder analizar la realidad. Sí, Ale, si quieres decirnos algo. Y me gustaría, pensando precisamente como en un tejido hacia el coloquio, si habría manera de pensar, por ejemplo, traté de imaginarme cómo son estas corporalidades, de qué están construidas, de qué están tejidas, cómo se ven, cómo experimentan, y nos aproximaste mucho, Salvador. Creo que hay anclajes en estas corporalidades que aunque las mencionas, no están, digamos, visibilizadas tan claras, ¿no? O sea, están ahí. Todo eso, tú ya nos hablaste muchísimo de esto, pero creo que
hace falta como jalar esos hilos de cómo se construyen estas corporalidades y qué implican, ¿no? Entonces, creo que por ahí podrías tejer hacia el coloquio y sería muy, muy interesante escuchar eso. Porque tú ya tienes ahí un trabajo enorme, que creo que ese es uno de los temas con corporalidad, con cuerpo en general, y pensando en corporalidades, que metodológicamente nos cuesta más trabajo. Y tú tienes la experiencia, el bagaje y mucho acercamiento sensible a estas corporalidades. Y esa parte no es tan fácil tenerla, sí se necesita tiempo para poder realmente sacar los puntos principales de cómo pues sí, de cómo se experimentan estas corporalidades, ¿no? Entonces, muchas gracias, tu trabajo muy interesante. Muchas gracias, Alejandra. Voy a atender eso. Sí. Muchas gracias. No sé si mis compañeros del grupo de trabajo quieran hacer alguna reflexión final, si hay algún otro comentario, pregunta. Ya estamos sobre el tiempo y pues atendiendo a terminar en tiempo y forma. Ya para hacer las reflexiones finales, no sé si alguien quisiera decir algo más del grupo de trabajo. Bueno, nada más comentarles que nosotros seguimos con nuestras sesiones. Ahorita en camino al coloquio, como hemos mencionado, estamos trabajando en nuestros textos que vamos a presentar, y bueno, ahí dándonos consejos teóricos, metodológicos de escritura y demás en la construcción de estos textos, y pues pues invitarlos a las sesiones si se quieren unir. Y nada, o sea, eso sería, si no hay otra pregunta o algún otro comentario, pues no sé, Salvador, si tú tengas algún otro comentario. No, pues muchas gracias. Agradecer nada más por la escucha, por la lectura y estas observaciones, comentarios que me han hecho siempre ayudan porque pienso seguir trabajando sobre el tema, así que todo ayuda. Yo, la verdad, estoy muy contento de estar en el grupo de trabajo porque uno requiere también recibir retroalimentación. Uno anda diciendo cada cosa y anda pensando cada cosa que si no nos confronta, no. Entonces, yo agradezco mucho este espacio. Muchas gracias a ti por pertenecer al grupo, a mis compañeros y compañeras del grupo de trabajo. Y bueno, también agradecer al seminario de corporalidades, a Alejandra y a Daniel, que se toman la molestia de organizar. Y pues de nuestra parte, si no hay otro comentario, pues sería todo. No sé si tengan ustedes que dar algunos avisos o algo más, pues les cedo la palabra. Muchísimas gracias por la escucha, por sus preguntas y comentarios. Muchas gracias a todas las personas miembros de este grupo de trabajo. Para todos los demás que nos están escuchando, son más que bienvenidos a escucharlos, a participar, a estar en el seminario de corporalidades. Vamos a tener nuestro tercer coloquio ahora en octubre. Ya les mandaremos a todas y a todos los avisos mucho más puntuales. Y Dan, si quieres dar los últimos avisos, pues gracias de nuevo. Sí. Pues de igual manera agradecerles a todas y todos por estar pendientes de este seminario. Como se habrán dado cuenta, en esta ocasión la transmisión ha sido a través de YouTube. Este cambio lo hicimos después de haber tenido algunas dificultades con la transmisión en Facebook. Entonces les invitamos a que estén pendientes del canal de YouTube de Ciesas Occidente para que no puedan ver o atender estas sesiones en vivo. De igual manera, cada uno de los grupos de trabajos que integran el seminario tiene sus actividades independientes. Si quieren estar al tanto, pueden escribirnos a nuestro correo o visitarnos en la página del Facebook para ver más información acerca de lo que están haciendo día con día. Nuestra siguiente sesión es para finales del mes de septiembre, donde tendremos la presentación de 2 grupos de trabajos más. Entonces estén pendientes para lo que continúa. Y a todos a empezar a enviar correos en los siguientes días para organizar los detalles del coloquio y de los siguientes eventos que están programados. Entonces, pues nada, muchas gracias y hasta la siguiente sesión.